Dicen que algunas de las mejores cosas de la vida se encuentran cuando ni siquiera las buscas. Desde un descubrimiento histórico en una tienda de segunda mano, hasta una villa romana descubierta a través de Google Earth, aquí tienes 20 descubrimientos históricos accidentales más sorprendentes. Número 20. Puente de la Edad de Hierro. En 2018, los arqueólogos se toparon con un hallazgo de 2000 años de antigüedad, mientras exploraban la accidentada y ventosa isla de Lewis en Escocia. Un frigorífico que data de la Edad de Hierro. Sin embargo, probablemente no sea lo que crees. Este descubrimiento fue desenterrado durante la construcción de una casa moderna. Los trabajadores tropezaron con una cámara subterránea revestida de piedra, o souterrain. La cámara, probablemente construida alrededor del 350 a.C., se construyó dentro de la tierra, aprovechando las temperaturas naturalmente frescas y estables debajo del suelo. Esto lo habría convertido en un espacio de almacenamiento ideal para productos perecederos como lácteos y carne, pero en una época en la que no había formas alternativas de mantener los alimentos frescos. El ambiente fresco y constante habría ayudado a prevenir el deterioro, lo que permitió a las comunidades almacenar sus provisiones durante más tiempo y administrar sus recursos de manera más efectiva durante todo el año. Los arqueólogos creen que este souterrain estaba asociado con una casa circular cercana, un tipo de vivienda común en la región durante la Edad del Hierro. Estas estructuras se usaban normalmente no solo para vivir, sino también para actividades comunitarias. En este caso, el almacenamiento de alimentos era un aspecto crítico de la supervivencia en el clima duro e impredecible de las Hébridas exteriores. Número 19. Copia antigua de $4. Un hombre de Filadelfia compró en un mercado de pulgas una copia de $4 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que él creía que era una simple compra de $4. Una pintura antigua y bastante mediocre, que se guardaba en un marco dorado ornamentado. Nada especial. Lo que no sabía es que la pintura le tenía reservada una sorpresa bastante inesperada. Tenía la intención de desechar la pintura y reutilizar el marco, pero cuando lo desmontó, descubrió un trozo de papel detrás del lienzo. Ahora bien, este papel no era nada de lo que esperaba. Resultó ser una copia prístina de la Declaración de Independencia, uno de los pliegos originales de Dunlap, impreso la noche del 4 de julio de 1776. Este documento, conocido como el Pliego de Dunlap, fue una de las primeras 200 copias impresas. Recién salidos de la imprenta, cuando la tinta todavía se estaba secando, estos pliegos se distribuyeron por todas las colonias para difundir la noticia de la independencia estadounidense por todas partes. En el momento de su descubrimiento, solo se sabía que existían 24 pliegos de Dunlap. El hallazgo del hombre se convirtió en el número 25, añadiendo otra pieza a la muy limitada colección de historia estadounidense. Inicialmente, se estimó que alcanzaría alrededor de $1 millón en una subasta, pero se vendió por mucho más, unos exorbitantes $2,42 millones. Pero el valor de esta pieza de historia se apreció con el tiempo, porque casi una década después, este trozo de papel se vendió de nuevo por $7,4 millones al productor de televisión Norman Lear, quien luego llevó el documento en una gira de 3 años y medio por los Estados Unidos. Ahora bien, este es el hallazgo accidental que me gustaría experimentar. Imagine una compra de $4 que se convierte en 2 millones. Número 18. La billetera de una mujer encontrada en el baño de un cine. En 1958, Floyd Coburth fue al Teatro Plaza en Atlanta, probablemente disfrutando de una noche de fiesta con su esposo, Roy. No sabía que su billetera se escaparía de las grietas. Literalmente 65 años después, en 2023, su billetera se convertiría en un pedazo de historia. Ese año, durante las renovaciones del histórico teatro, se descubrió la billetera de Floyd Coburth detrás de la pared de un baño. La billetera fue descubierta por contratistas y no podían creer lo que contenía. La pequeña billetera contenía de todo, desde fotos familiares en blanco y negro hasta tarjetas de crédito de grandes almacenes locales que habían cerrado hace mucho tiempo, e incluso boletos de rifa para un sorteo de Chevrolet. Todo esto data de la década de 1950. El hallazgo estaba tan bien conservado que trajo vívidamente el pasado a la vida para la familia de Floyd, que desconocía la existencia de la billetera. Aún más increíble que la billetera fue su dueño. Verá,
Floyd era una figura querida de la comunidad, miembro fundador del capítulo de Atlanta de United Cerebral Palsy, y una voluntaria activa que dejó un legado de bondad y servicio. Su familia, continuando con su tradición de retribuir, organiza un torneo anual de golf benéfico conocido como la Copa Culbert, que ha recaudado fondos sustanciales para causas que le interesan. Número 17. Un juego de mesa conduce a un descubrimiento. Las Mangolias sobre terciopelo dorado de Martin Johnson Head son un ejemplo impresionante de la pintura de naturaleza muerta estadounidense del siglo XIX. Se cree que fue pintada entre 1888 y 1890, y la pieza en sí presenta 5 flores de magnolia en varias etapas de floración, cuidadosamente dispuestas sobre un lujoso fondo de terciopelo dorado. Head nació en una próspera familia de agricultores de Pensilvania y desde muy joven desarrolló un amor por la naturaleza que se hace evidente en su obra. Su carrera lo llevó por Europa y las Américas, pero no fue hasta que se instaló en Florida en 1883 que encontró la estabilidad para explorar por completo su visión artística. La flora tropical de Florida, en particular la magnolia, inspiró muchas de sus obras maestras de finales de su carrera, incluida esta pieza. Dicho esto, las creaciones de Head son muy valoradas en el mundo del arte, y muchos están bastante asombrados por este descubrimiento. En 1999, un hombre anónimo de unos 30 años que trabajaba en una empresa de tintes y tules, descubrió que tenía una de las obras de Head colgada en la pared de su casa en Indiana. Es increíble cómo descubrió que tenía una pintura tan valiosa. Jugó a un juego de mesa sobre arte, un juego de mesa conocido como obra maestra. Al notar que una de las pinturas del juego de mesa se parecía a la que tenía colgada en su casa, rápidamente recurrió a Internet para obtener más información. Descubrió que las galerías Kennedy en Manhattan manejaban la obra de Head, así que les envió un correo electrónico preguntando si la pintura que tenía podría ser del artista. Después de enviar imágenes digitales de la pintura a Kennedy, la autentificación de la pintura se confirmó que había sido creada por Head. Al final, el Museo de Bellas Artes de Houston le pagó al hombre la asombrosa suma de $125 millones por la pintura de naturaleza muerta. Número 16. Una pareja de jubilados encuentra uno de los dientes de mamut. En 2019, mientras reorganizaban su jardín en Devon, una pareja de jubilados hizo un descubrimiento inesperado. Stephen y Stella Highshire tropezaron con lo que parecía ser un objeto grande y desgastado junto a una maceta rota. Lo descartaron como algo normal, y no fue hasta que asistieron a una conferencia en el Museo de Sidmouth que se dieron cuenta de que habían descubierto uno de los dientes de mamut más grandes jamás encontrados en el Reino Unido. Se cree que este tesoro prehistórico, que pesa 12 libras y mide 15 pulgadas de largo, es un molar inferior de un mamut lanudo. Se cree que el diente, uno de los más grandes de su tipo, tiene más de 10.000 años y se ha desgastado con el tiempo. Esto significa que este diente podría haber sido más grande durante la vida del mamut. La pareja decidió entregar su hallazgo al Museo de Sidmouth, donde pronto pasó a formar parte de la colección. Número 15. Espada de 3.200 años. En 2019, los arqueólogos que trabajaban en la isla española de Mallorca tropezaron accidentalmente con una espada de 3.200 años, lo que la convirtió en una de las pocas armas de la Edad del Bronce encontradas en la isla. La espada fue descubierta incrustada en una roca en un sitio que se estaba preparando para un museo. Cuando el equipo comenzó a limpiar los escombros, se sorprendieron al descubrir este antiguo artefacto, que de alguna manera había sobrevivido a los estragos del tiempo. Sin embargo, esta espada no fue enterrada accidentalmente. En lugar de terminar accidentalmente bajo tierra, la espada fue enterrada cuidadosamente como parte de una ofrenda ritual, por lo que los investigadores creen que es la antigua civilización teleótica. Verá, sabemos poco sobre esta gente hasta el día de hoy. Estos constructores de megalitos eran conocidos por sus impresionantes estructuras de piedra, pero poco se sabe sobre su vida diaria o sus prácticas espirituales. ¿Por qué enterrarían una espada? ¿Cuál es el significado? Los investigadores todavía están tratando de encontrar la respuesta a día de hoy. Número 14. Mineros se toparon con un fósil de un monstruo marino. En las profundidades del corazón de Alberta, Canadá, los mineros de piedras preciosas estaban en una misión de rutina
cavando a través de la tierra en busca de amiloide, una piedra preciosa, rara y vibrante nacida de las conchas fosilizadas de antiguos moluscos marinos. Pero en lugar de simplemente descubrir piedras preciosas, desenterraron un fósil casi completo de Tylosaurus, un monstruo marino colosal que una vez gobernó los mares antiguos. Hace 70 millones de años. Este espécimen en particular, que se extiende entre 20 y 23 pies de largo, fue encontrado notablemente intacto, con sus poderosas mandíbulas y cuerpo alargado perfectamente conservados en la suave pizarra negra. El Tylosaurus es conocido como el T-Rex de los mares. Fue un depredador de ápice durante el período Cretácico tardío, dominando la vía marítima interior occidental que una vez dividió América del Norte en dos. El Tylosaurus no era un reptil marino cualquiera. Era un mosasaurio, un grupo de temibles lagartos marinos que podían crecer hasta más de 15 metros de largo, lo que lo convertía en uno de los principales depredadores de su tiempo. El Tylosaurus tenía un cuerpo diseñado para la caza, con extremidades muy musculosas que habían evolucionado hasta convertirse en aletas similares a paletas, y una cola larga y robusta que lo ayudaba a navegar rápidamente por las aguas. Su boca estaba revestida de hileras de dientes cónicos, perfectos para agarrar y sujetar a sus presas, que incluían cualquier cosa que pudiera dominar, desde peces grandes hasta otros reptiles marinos. Una vez que este depredador fijaba sus mandíbulas en su objetivo, escapar era casi imposible. Número 13. Científicos descubren marsupiales australianos con pelaje bioluminiscente. En 2020, los científicos hicieron un descubrimiento accidental en Australia. Todo comenzó cuando los investigadores, curiosos por la biofluorescencia del ornitorrinco, decidieron probar otros mamíferos australianos bajo luz ultravioleta. Resulta que este rasgo no se limita solo a los ornitorrincos. Los wombats, junto con otros marsupiales como el equidna y el diablo de Tasmania, también tienen un pelaje que se ilumina después de la exposición a la luz ultravioleta. Ahora bien, ¿qué es exactamente la biofluorescencia? Esto ocurre cuando un organismo absorbe luz en una longitud de onda y luego la reemite en una longitud de onda visible. En el caso del wombat, esto significa que su pelaje absorbe luz ultravioleta y la emite como un brillo verdoso que es visible en la oscuridad. Si bien la biofluorescencia es bien conocida en criaturas submarinas e insectos, su aparición en mamíferos es un descubrimiento relativamente reciente. Se observó por primera vez en el ornitorrinco y ahora se observa en otros marsupiales. Sin embargo, el propósito exacto de este rasgo brillante sigue siendo un misterio. Número 12. Antiguas vasijas romanas raras. En 2010, un barco de investigación británico que se encontraba en misión de explorar naufragios modernos en la costa de Italia, se topó con cientos de vasijas romanas raras, o ánforas, que descansaban intactas en el fondo del mar. Este descubrimiento inesperado se produjo mientras la tripulación utilizaba vehículos operados a distancia, o ROV, para rastrear las profundidades en busca de materiales radiactivos. En cambio, se encontraron desenterrando los restos de un antiguo carguero romano que había permanecido a casi 500 metros bajo la superficie durante más de 2000 años. El barco romano, que se cree que se hundió entre los siglos I y II a.C., fue descubierto en la costa de Civitavecchia, una ciudad portuaria cercana a Roma. Curiosamente, gran parte de su cargamento de ánforas, grandes vasijas de cerámica utilizadas para transportar productos como vino y aceite de oliva, todavía estaban selladas e intactas. Al darse cuenta de la importancia de su descubrimiento, la tripulación trabajó incansablemente para recuperar con cuidado varias de las ánforas, asegurándose de que estas antiguas reliquias fueran llevadas a la superficie sin daños. Los artefactos fueron luego entregados a un museo en la histórica ciudad de Paestum, donde fueron estudiados y exhibidos. Número 11. Un niño descubre 11 huevos de dinosaurio. En el año 2019, un joven apasionado por la ciencia llamado Zhang Yangze hizo un descubrimiento extraordinario mientras exploraba las orillas del río Dongjiang en Heyuan, China. El niño de 10 años, cuyo entusiasmo por la paleontología era evidente, se topó con un tesoro prehistórico, un nido de huevos de dinosaurio fosilizados. La curiosidad innata de Zhang y su ojo entrenado para detectar anomalías geológicas fueron fundamentales para este hallazgo fortuito, ya que logró identificar los fósiles sutilmente incrustados en el terreno que muchos otros habrían pasado por alto. El descubrimiento inicial de Zhang
desencadenó una investigación más exhaustiva por parte de expertos en paleontología. Durante las excavaciones subsiguientes, se desenterraron 10 especímenes adicionales, elevando el total a 11 huevos fosilizados. Estos valiosos restos prehistóricos fueron datados del período Cretácico tardío, remontándose a aproximadamente 66 millones de años atrás. Este hallazgo no solo enriqueció nuestro conocimiento sobre la fauna prehistórica de la región, sino que también reforzó la importancia paleontológica de Heyuan. Número 10. Un huevo de parásito que propaga enfermedades mortales. Hace unos 6.200 años, un grupo de agricultores desprevenidos en lo que hoy es Siria podría haber desencadenado una de las primeras crisis de salud pública inducidas por el hombre conocidas, completamente por accidente. ¿Cómo lo averiguamos? Es bastante impresionante en realidad. Todo comenzó con un huevo diminuto, no más grande que un grano de arena, que los investigadores extrajeron accidentalmente de la zona pélvica de la tumba de un niño en Tel Sedan, un asentamiento prehistórico junto al río Éufrates. Este huevo pertenecía a Schistosoma, un gusano parásito que causa esquistosomiasis, una enfermedad que todavía afecta a millones de personas en la actualidad. Este descubrimiento puede no parecer revolucionario, pero revela una marca oscura en la historia de la humanidad. Los primeros agricultores de esta parte de Siria fueron pioneros de la irrigación, una innovación que les permitió prosperar en las tierras áridas de Mesopotamia. Canalizaron el agua de los ríos para nutrir sus cultivos, transformando su entorno para sustentar a las poblaciones en crecimiento. Sin embargo, este avance tecnológico también tuvo una consecuencia imprevista. Creó las condiciones ideales para que el parásito esquistostoma prosperara. Verá, las larvas de esquistostoma viven en agua dulce y dependen de los caracoles como huéspedes inmediatos. La introducción de sistemas de irrigación extensivos significó más agua estancada, lo cual era perfecto para estos caracoles. Como resultado, el parásito encontró una nueva forma de propagarse al engancharse a humanos desprevenidos que vadeaban estas aguas. Una vez que las larvas entraron en contacto con un huésped humano, se enterraron en la piel, abriéndose camino hasta los cuerpos de los primeros colonos mesopotámicos, donde maduraron y se reprodujeron, causando una enfermedad que podía provocar dolor, anemia e incluso cáncer. Número 9. La chatarra. Un huevo de $33 millones. Hay gente afortunada, y gente afortunada que obtiene una ganancia multimillonaria con una compra al azar. Un hombre del Medio Oeste compró un pequeño huevo dorado en un mercado de pulgas por unos $14.000. No es barato, pero se arriesgó y confió en su instinto de que podría vender el artículo por un precio más alto. El hombre tenía la intención de obtener una ganancia con el pequeño huevo dorado vendiéndolo por su valor como chatarra. Sin embargo, varios comerciantes de chatarra lo rechazaron, diciendo que no valía mucho más que unos pocos cientos de dólares. El hombre pensó que había hecho una compra perdedora, pero al final, resultó que los comerciantes de chatarra que lo rechazaron en realidad perdieron la oportunidad de hacer la mejor compra de su vida. Perdiendo la esperanza, el hombre decidió estudiar el huevo más a fondo. Una noche tarde, al ingresar las palabras huevo y Vatrin Constantin, un nombre grabado en un reloj dentro del adorno, en Google, encontró exactamente lo que tenía en sus manos. Tenía uno de los huevos de Pascua imperiales de Fabergé, perdidos hace mucho tiempo, específicamente, el tercer huevo imperial. Este huevo, que se creía perdido para siempre, fue fabricado por el famoso joyero Fabergé para la familia real rusa en el siglo XIX y tenía un valor estimado de $33 millones. El hombre se puso en contacto con Kieran McCarthy, un experto en Fabergé, que confirmó la autenticidad de los huevos. Lo que casi se fundió para convertirlo en chatarra fue reconocido como un artefacto invaluable, el santo grial del arte. Número 8. Una mujer que pasea descubre monedas de plata. En mayo de 2024, una tranquila caminata por el campo de Kutná Hora, en la República Checa, se convirtió en un extraordinario hallazgo arqueológico para una mujer local. Mientras disfrutaba del paisaje rural, sus pasos la llevaron a un descubrimiento que dejó atónitos a historiadores y numismáticos por igual. Un tesoro de más de 2.150 monedas de plata, cuidadosamente ocultas bajo tierra durante casi un milenio. Estas monedas, conocidas como denarios, no son simples piezas de metal,
sino ventanas al turbulento pasado de la Bohemia medieval de los siglos XI y XII. Acuñadas durante los reinados de Bratislav II y sus sucesores, Bretislav II y Borivoj II, estas reliquias monetarias son testigos silenciosos de una época marcada por intensas luchas políticas y ambiciones dinásticas. El período en que estas monedas fueron acuñadas y posteriormente enterradas fue un tiempo de gran agitación en la región. El trono de Bohemia era objeto de feroces disputas entre facciones rivales, cada una ansiosa por imponer su dominio sobre el emergente reino. Número 7. Una mujer se topa con el animal más difícil de encontrar en Australia. Australia es un país rico en vida salvaje y biodiversidad. Los científicos estiman que la Tierra de abajo probablemente tenía entre 200 a 300 mil especies, de las cuales alrededor de 100 han sido descritas. Ahora bien, entre esas especies hay una que es bastante esquiva, el topo marsupial blanco del sur. Verá, solo unas 5 personas tienen la suerte de ver un topo marsupial no cada año, sino cada década. Y así, cuando una mujer se topó con esta criatura en Australia, supo que era su día de suerte. La mujer, llamada Marin, conducía por el borde de una carretera del interior cuando decidió detenerse para apreciar el impresionante paisaje. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo porque en la zona había muchos camellos salvajes merodeando. Estaba grabando un vídeo cuando se topó con una criatura que cavaba ferozmente en el suelo. El topo marsupial. Verás, estas criaturas son bastante difíciles de encontrar, tanto que las personas que dedican su vida a encontrarlas no viven lo suficiente para lograr su objetivo. ¿Por qué exactamente son tan esquivas estas criaturas? Bueno, es porque no hay grandes poblaciones de ellas para empezar, y pasan la mayor parte de su vida bajo tierra. Número 6. La estatua de mármol de mujer. En 2023, un proyecto de construcción de rutina en Burghley House, una finca histórica en Lincolnshire, Inglaterra, condujo a un descubrimiento bastante asombroso. Una estatua romana de casi 2000 años de antigüedad. Este hallazgo fue desenterrado por un trabajador de la construcción llamado Greg Crowley. Crowley estaba operando una excavadora cuando chocó con algo duro. Pensó que no era más que una gran piedra. Sin embargo, al examinarla más de cerca, se sorprendió al descubrir la cabeza de mármol tallada de una mujer romana. La estatua, que data del siglo I o II después de Cristo, fue encontrada en 2 partes. La cabeza descubierta primero fue seguida unas semanas más tarde por el descubrimiento de los hombros de la mujer cerca. Los expertos creen que la cabeza había sido equipada con una clavija de hierro en el siglo XVIII para sujetarla a un busto o pedestal más nuevo, una práctica común entre los comerciantes italianos que atendían a los aristócratas europeos en ese momento. Desafortunadamente, no sabemos mucho sobre esta estatua, de dónde es, quién la hizo, o cómo terminó debajo de un estacionamiento en una casa de robo. Algunas teorías sugieren que podría haber sido descartada u olvidada a lo largo de los siglos, mientras que otras proponen que podría haber sido el objetivo de un intento de robo fallido. A pesar de la incertidumbre que rodea su entierro, la estatua ha sido limpiada y restaurada, y se exhibe entre otros artefactos históricos en la casa. Número 5. Trabajadores se topan con tumbas espeluznantes. Los trabajadores que instalaban tuberías para un proyecto de agua del Támesis realizaron un descubrimiento macabro y fascinante en Oxfordshire, Inglaterra. Durante sus labores de excavación, se toparon con un hallazgo arqueológico extraordinario. 26 esqueletos que datan de hace aproximadamente 3 milenios, específicamente de la Edad del Hierro. Este descubrimiento fortuito ha arrojado luz sobre las prácticas funerarias y posiblemente rituales de nuestros ancestros prehistóricos. Las tumbas desenterradas contienen una diversidad de restos humanos, incluyendo hombres y mujeres. Lo que hace que este hallazgo sea particularmente intrigante es la presencia de lo que los expertos creen que podrían ser víctimas de sacrificios rituales. Esta teoría añade una capa de complejidad y misterio al sitio, sugiriendo prácticas culturales y religiosas que hasta ahora permanecían ocultas en las sombras del pasado. El sitio, ahora identificado oficialmente como Childerry Warren, ha sido clasificado como un lugar de entierros anormales. Esta denominación se debe a la naturaleza poco convencional de las tumbas descubiertas. Número 4. Iglesia de 1000 años de antigüedad.
En un fascinante descubrimiento arqueológico reciente a lo largo de la ruta HS2 en Stoke Mandeville, Inglaterra, un equipo dedicado de más de 40 arqueólogos desenterró un tesoro histórico de proporciones significativas. Ocultos bajo los cimientos de la iglesia de Santa María, de la era normanda, yacían los restos sorprendentemente bien conservados de una iglesia anglosajona que data de hace aproximadamente 1000 años. Este hallazgo extraordinario, que se remonta a alrededor del año 1080 después de Cristo, ha dejado a los expertos maravillados por su estado de conservación relativamente intacto. La meticulosa excavación reveló una estructura arquitectónica fascinante. Los arqueólogos descubrieron paredes de sílex cuidadosamente construidas que formaban una pequeña estructura cuadrada, rodeada por un foso circular que delimitaba el perímetro del sitio. Estas características sugieren que el edificio original era probablemente una iglesia alta, aunque de dimensiones modestas. La presencia del foso circular es particularmente intrigante, ya que podría indicar que el sitio tenía un significado especial o servía para múltiples propósitos en la comunidad anglosajona. Número 3. El fósil de dinosaurio de millones de años. Encontrado en Francia en mayo de 2022, Damien Bechetto, un entusiasta aficionado de los fósiles de 25 años, hizo su gran avance, uno increíblemente impresionante. Lo que hizo que este descubrimiento fuera increíble no es solo el hallazgo en sí, sino también cómo Damien lo encontró por casualidad. Verás, no buscó activamente su fósil. Más bien, lo encontró mientras paseaba a su perro por los bosques del sur de Francia. Inicialmente notó algunos huesos expuestos por un deslizamiento de tierra en el borde de un acantilado. Como conocía a los dinosaurios, rápidamente se dio cuenta de lo que acababa de encontrar: fósiles. Rápidamente se puso en contacto con la Asociación Cultural Arqueológica y Paleontológica del Museo Cruzzi. Juntos, se embarcaron en una excavación secreta de 2 años para proteger el sitio de los saqueadores. Su arduo trabajo dio sus frutos, ya que desenterraron un esqueleto casi completo de 30 pies de largo de un titanosaurio, un enorme dinosaurio herbívoro conocido por su cuello y cola largos. El fósil fue transportado más tarde al Museo Cruzzi, donde fue estudiado y preparado para su exhibición pública. Número 2. Evidencia más antigua conocida de cirugía. Los arqueólogos han realizado un descubrimiento revolucionario en una cueva remota en Borneo, desenterrando un esqueleto de aproximadamente 31.000 años de antigüedad, al que le falta la parte inferior de la pierna izquierda. A primera vista, este hallazgo podría parecer común, pero en realidad representa un hito significativo en la historia de la medicina, la evidencia más antigua conocida de una cirugía exitosa. Este antiguo individuo, que los expertos creen que era probablemente un joven varón, había sido sometido a una amputación compleja de la parte inferior de la pierna durante su infancia. Lo más sorprendente es que no solo sobrevivió a este procedimiento, sino que continuó viviendo durante varios años después de la operación. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más asombroso es el hecho de que, a pesar de haber sido realizada hace más de 31.000 años, la operación no mostró signos de infección ni complicaciones posteriores. Este hallazgo desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades médicas de nuestros antepasados lejanos. Sugiere que, incluso sin el beneficio de herramientas sofisticadas o medicamentos modernos, las personas de hace miles de años lograron realizar con éxito un procedimiento médico extremadamente delicado y complejo. La importancia de este descubrimiento no puede ser subestimada. Efectivamente, reescribe nuestra comprensión de la historia de la medicina, empujando la línea de tiempo de las prácticas médicas avanzadas hacia atrás en decenas de miles de años. De hecho, este hallazgo precede a otras amputaciones conocidas en aproximadamente 24.000 años, lo que lo convierte en un verdadero punto de inflexión en nuestra comprensión de las capacidades médicas prehistóricas. Número 1. Villa romana descubierta a través de Google Earth. La arqueología no siempre es tan complicada. De hecho, esta increíble villa de la época romana en el Reino Unido fue descubierta a través de la plataforma de acceso abierto Google Earth. Esto significa que si tienes una pista de dónde buscar o tienes suficiente suerte, es posible que encuentres una ruina antigua inexplorada. Esta villa de la época romana fue encontrada en Kent, Inglaterra, y data de hace unos asombrosos 1700 años.
Fue descubierta por miembros de la Sociedad Arqueológica de Kent mientras escaneaban imágenes satelitales de tierras de cultivo cerca de Trosley, Kent. Como parte del proyecto de patrimonio de Trosley, notaron marcas de cultivos lineales inusuales que se destacaban contra el paisaje. Estas marcas significaban que había algo hecho por el hombre debajo de la superficie. Una excavación reveló que esta villa era una estructura elaborada, completa con un sistema de hipocausto. Una de las mayores maravillas de la ingeniería romana, este sistema era el que la gente utilizaba para calentar los pisos de las villas durante los fríos inviernos británicos. Este sistema de calefacción funcionaba calentando el aire sobre un fuego central que circulaba por debajo de los pisos a través de una serie de pilares conocidos como pilae. Este aire caliente se elevaba a las habitaciones de arriba, proporcionando calidez con un método bastante similar a la calefacción por suelo radiante moderna. Este sistema de calefacción nos dice que las personas que alguna vez vivieron en esta villa eran, muy probablemente, personas de los escalones más altos de la sociedad romana. Y aunque las villas romanas no son poco comunes en el Reino Unido, la supervivencia de un sistema de hipocausto es inusual, particularmente uno en tan buenas condiciones. Nos vemos en el próximo video.